estar aquí para poder explicar un poco y estudiar y hacer un repaso dentro del tiempo que nos han concedido sobre las sanciones administrativas disciplinarias en el marco de este diplomado sobre procedimiento administrativo sancionador y disciplinario. Eh, veo por los comentarios que hay muchos amigos y amigas que vienen de todas partes del Perú. Me parece excelente de que haya habido una convocatoria masiva y espero también escuchar sus problemas, aquellos que trabajan en el sector público como funcionarios, como servidores, para poder ponerlos en el estudio y hacer un intercambio fluido, ¿no? Entre todos y todas nosotros, que es lo que justamente ayuda mucho a materializar el derecho administrativo, ¿no? Que es la rama del derecho público que materializa todos los fundamentos y los derechos y garantías de un Estado constitucional del derecho. Bueno, sin mucho preámbulo, vamos de lleno al objeto de estudio. Este módulo nos han dado la responsabilidad de poder desarrollar los conceptos ligados a las sanciones administrativas disciplinarias, ¿no? Fundamentalmente aquellos que están previstos en la normativa, en el régimen jurídico disciplinario que se aplica a todos los funcionarios públicos, los servidores, ¿no? Pero para ello yo he tenido conveniente primero empezar con un desarrollo conceptual, ¿no? Teórico, que permita introducir, acercarnos de manera más completa a entender ya la estructura normativa que existe en nuestro país, y para ello es importantísimo tener un conocimiento previo, básico, sobre la construcción conceptual de lo que implica la potestad sancionadora disciplinaria, brevemente, porque ya en un módulo anterior lo hemos desarrollado con mayor amplitud, y sobre todo el concepto de sanciones administrativas e infracciones, ¿no? Que en la ley, que en la legislación está prevista como faltas, ¿no? Entonces vamos a empezar. A ver, ahora sí. El régimen disciplinario, como ya lo habíamos indicado en una clase anterior, creo que hace un mes anterior, cuando tuvimos el módulo a cargo, se define como aquel sistema jurídico conducente a sancionar o castigar determinadas conductas del personal funcionario de las administraciones. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia del régimen general, el régimen administrativo sancionador que implica la imposición de un castigo de parte de la administración pública hacia los administrados en atención a la verificación de un incumplimiento de una conducta sancionada así por el ordenamiento jurídico administrativo, ¿no? En este caso, la administración actúa hacia adentro para controlar y para verificar y sobre todo disuadir, ¿no? De que los funcionarios puedan realizar algunas conductas que afecten el normal funcionamiento de la estructura organizativa, ¿no? Por eso que cada entidad pública, cada administración pública cuenta con un estatuto, ¿no? Que normalmente es un reglamento interno de conducta, ¿no? Aparte también tiene reglas que están ya señaladas en leyes de alcance general, como la ley del servicio civil, como el Código de Ética del Funcionario Público y como el tubo de la LPAJ. Entonces, ¿qué sucede cuando un funcionario, qué sucede cuando un servidor civil incurre en este tipo de faltas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues la administración pública también tiene esa potestad disciplinaria de poder afligir un daño, ¿no? Un castigo hacia los que resultan responsables, ¿no? Justamente para dos temas, para prevenir y para disuadir. Prevenir de que otras personas realicen ese tipo de conductas, pero disuadir también tomando como ejemplo el castigo de una de ellas a los demás, ¿no? De decirle, oye, mire, aquí tenemos unas reglas de conducta que nadie puede trastocar, que nadie puede conculcar, así que ustedes están viendo de que esta persona que ha cometido esa falta, pues va a ser castigada, ¿no? Que puede ser amonestada, que puede ser suspendida o que puede ser destituida con la concurrente sanción de inhabilitación. Entonces, es la potestad con la que cuenta la administración pública. Cualquier entidad
cualquier entidad para poder asegurar el cumplimiento y sobre todo asegurar el funcionamiento, ¿no? Estas reglas internas que suele proteger esta potestad administrativa disciplinaria. Entonces, en síntesis, se trata de un conjunto de facultades, también llamadas potestades, que tiene la administración pública como consecuencia de la jerarquía y potestad de organización para sancionar a los funcionarios que quebranten el orden interno. Es lo que yo les señalaba, ¿no? Tienen un rol, tienen un estatuto interno de conducta, de cumplimiento, de diligencia, ¿no? Mediante la comisión de faltas que impidan su correcto funcionamiento. Entonces, palabras más, palabras menos, esta es la fundamentación y la definición de la potestad administrativa disciplinaria. Ahora, esta potestad lleva, luego de un periodo, luego de un procedimiento obligatorio, sine qua non, ¿no? A determinar si existe o no existe responsabilidad disciplinaria. ¿Ello qué evita? Evita las sanciones de facto, ¿no? Evita las sanciones sin procedimiento, sin investigación previa, que es un poco lo que ocurría en el periodo al que se le denomina estado prebecariano, ¿no? Cuando no había un procedimiento, no se respetaban las garantías, el acusado o el imputado no tenía un derecho a defenderse, ¿no? A alegar o a presentar pruebas o alegatos o testimonios que ayuden a demostrar su inocencia, ¿de acuerdo? Entonces, en un Estado constitucional del derecho, eso ya no puede ocurrir más. Todos tenemos una garantía de poder defendernos, que se nos juzgue, que se nos investigue, y finalmente va a ser el órgano con la competencia, el órgano que tiene esa facultad o esa potestad para sancionar, quien va a determinar si somos o no somos responsables, ¿no? Luego de un procedimiento, luego de una valoración y sobre todo correctamente motivado, ¿no? Tampoco el procedimiento implica un desarrollo formal simplemente por cumplir, sino que la decisión, ese acto que pone fin a ese procedimiento, pues va a tener un fundamento, una motivación. No es simplemente decir fulano tal cometió tal falta y por lo tanto amerita ser sancionado. Tiene que haber un fundamento, tiene que haber un recorrido de los hechos, esos fundamentos de hechos tienen que estar amparados en un fundamento de derecho, ese fundamento se tiene que sostener en una acusación, facultada en qué? En un tipo administrativo, facultada en un argumento que desarrolle y sobre todo esa decisión tiene que estar motivada, ¿no? Motivada en el más alto nivel, porque estamos hablando de un castigo, estamos hablando de la afectación de libertades, la afectación de derechos constitucionales de, en este caso, los funcionarios o servidores. Por eso es que la responsabilidad administrativa exige al Estado, ¿no? Exige a los servidores civiles por las faltas previstas en la ley. Es decir, aquí también estamos viendo que ya hay un trasfondo en el que privilegia y resalta el rol que juega el principio de legalidad. Ningún funcionario puede ser castigado, ningún funcionario puede ser sancionado si es que no está esa conducta tipificada en una ley. No, no hay, la administración no se puede inventar normas o no lo puede desarrollar de manera que no tenga un soporte legislativo. Es decir, no puede estar previsto en un reglamento o en un acuerdo, ¿no? Tiene que tener un soporte, tiene que tener un respaldo legislativo, ¿no? Legal. Ese es el principio de legalidad, por eso es que hay una reserva de ley. Es importante también agregar aquí que la decisión sobre la responsabilidad disciplinaria no enerva las consecuencias funcionales, civiles y o penales. Es lo más común, ¿no? El ámbito administrativo disciplinario tiene una protección del fundamento jurídico distinto al funcional, al civil o al penal. Entonces son vías distintas, son canales distintos que no necesariamente ¿cómo les puedo decir? Que no se inhiben, ¿no? No es que yo, estando bajo un procedimiento disciplinario, pues no se me puede abrir un proceso civil o un proceso penal. Eso no ocurre aquí. Por eso que muchos de los funcionarios, al momento de ser acusados o al momento de ser imputados por alguna infracción o alguna falta, pues normalmente suele abrirse este panorama en el que se le inicia un procedimiento disciplinario, se le inicia un procedimiento de responsabilidad funcional, un proceso civil por indemnización y el más aflictivo de todos, un proceso penal, ¿no? Muy bien, digamos que esta ha sido la introducción de la potestad administrativa disciplinaria.
Y esto nos permite dar paso o no dar pie al concepto y desarrollo de las infracciones que en la ley del servicio civil y en la demás normativa está prevista como faltas y las sanciones correspondientes, ¿no? O sea, si bien el tema del módulo versa sobre las sanciones, estas no se pueden entender si previamente no hemos desarrollado el concepto y la valoración de las infracciones, porque van de la mano. Y es importante aquí que ustedes puedan hacer esa diferencia, esa distinción entre infracciones y sanciones. Son conceptos totalmente distintos. La infracción es el supuesto de hecho, ¿de acuerdo? Es el supuesto en el que las autoridades competentes van a recurrir para tratar de compatibilizar si es que la conducta investigada entra o calza dentro del supuesto delimitado. ¿No? Si es que no calza, pues evidentemente no habrá ni siquiera necesidad de iniciar una investigación, no habrá ni siquiera necesidad de imputar, porque evidentemente las conductas no están tipificadas. Y les vuelvo a recordar, y vuelvo a reiterar el tema, que bajo el principio de legalidad, ninguna persona puede ser imputada si es que previamente no está la conducta establecida de manera previa, de manera clara y de manera específica en una ley. Y la sanción es la consecuencia. La sanción es el castigo, ¿no? Ese es este factor aflictivo que se impone al funcionario una vez se ha desarrollado todo este procedimiento, ¿no? Es la decisión que contiene este factor de castigo, ¿no? Y luego ya en el desarrollo les voy a un poco explicar cuál es la diferencia entre una sanción y una medida correctiva, ¿no? O una medida de restablecimiento de la legalidad, que muchas veces se confunden, pero tienen una naturaleza y sobre todo una finalidad completamente distinta. Bien, vayamos ahora a ver este aspecto que les comentaba de las infracciones. ¿Qué podemos entender por las infracciones, no? Desde el desarrollo teórico, doctrinario del derecho penal, se han utilizado algunos conceptos, algún desarrollo conceptual para dotar, para llenar de contenido, el, digamos, la estructura material, pero también teleológica del concepto de infracción, ¿no? Al ser un desplazamiento propiamente del derecho penal que se asemeja al concepto de delito, ¿no? Que es el delito, ¿no? La infracción administrativa guarda ciertas semejanzas. Y por eso es que, de alguna manera, por un efecto reflejo, se han traído a colación, o se han servido, mejor dicho, la doctrina administrativa para dotar de contenido en los aspectos, características, elementos y sobre todo naturaleza jurídica de la infracción administrativa. Tengo una consulta aquí. Entonces, un poco para resumir esto, es asentada la teoría y en la doctrina que la infracción es la conducta antijurídica típica, culpable y punible que se puede imputar a una persona al haberse comprobado una acción que no necesaria, que atenta o que está sancionada o está prevista en una ley. A ver, tengo una persona que ha levantado la mano, creo que es TMP. Sí, doctor. En este momento le doy pase. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo está, participante? Su nombre completo, por favor, y se activó su audio. Muy buenos días. Le saluda Tito Mendoza de la ciudad de Tacna. Quería hacerle una pregunta al expositor con referente. Usted mencionó que sí se podía abrir un proceso administrativo a la vez un proceso penal. Pero si fuera al revés un proceso penal a un proceso administrativo, eso sí no se puede, ya que se está en la vía penal. Claro, muy amable y excelente ponencia. No, a usted por la pregunta, que me permite ampliar un poco la explicación. Claro, ahí lo que suele surgir es la técnica de la prejudicialidad. Cuando estamos ante un proceso penal que está en curso,
evidentemente el procedimiento disciplinario que pudo haber iniciado antes se suspende, se paraliza porque primero se privilegia el descubrimiento de la verdad técnica que vaya a resultar de ese proceso penal. Entonces, si tenemos un procedimiento previamente iniciado, tramitado, a la apertura de un proceso penal, pues este se va a ver suspendido, ¿no? Ese es como el primer escenario. Ahora, si el proceso penal ha sido el primero, el que se ha iniciado, el procedimiento administrativo disciplinario va, de repente, en las investigaciones preliminares, va a establecerse una cuestión previa, tendría que establecerse una cuestión previa en el que se determine que el procedimiento va a quedar suspendido mientras las investigaciones en el proceso penal terminen o culminen, ¿no? ¿Por qué? Y aquí viene la razón o el fundamento. ¿Qué pasa si es que en el proceso penal se determina que no existe responsabilidad de parte del funcionario, ¿no? Sin embargo, si se permite la continuidad de ese procedimiento administrativo disciplinario, en esta vía se determina la responsabilidad. ¿Cuál de las dos debería privilegiar? Evidentemente, el proceso penal tiene un privilegio, tiene una predominancia que debe imponerse, ¿no? Por eso es que el tema de la prejudicialidad sí es una técnica que se utiliza en esos casos, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, con el tema de cuando hay un procedimiento administrativo disciplinario y un procedimiento administrativo de responsabilidad funcional, ¿no? Porque son fundamentos distintos. Los dos pueden ir de manera paralela porque los bienes que se van a sancionar son distintos. Ahora, también hay un desarrollo de parte de la doctrina, novísima, es cierto, porque todavía porque aparte que la responsabilidad administrativa funcional es una cuestión bastante sui generis en el Perú, ¿no? Hay otros países que le dominan de otra manera, pero no tiene todavía un desarrollo doctrinal muy asentado, pero ya hay voces de la doctrina. Por ahí también he podido revisar un pronunciamiento jurisprudencial en el que también ya se empieza a discutir con mayor fortaleza el hecho de que estamos ante una probable concurrencia del nevis in idem, ¿no? Y que por lo tanto el exceso también de punición, acuérdense ustedes que el exceso de punición es un supuesto de nulidad. Entonces, castigar en demasía, de manera desproporcional, al administrado, ya sea porque la sanción en un determinado procedimiento es muy alta o porque la acumulación de sanciones por la comisión de una conducta también es excesiva, es también o sea, gatilla una consecuencia de exceso de punición. A ver, tengo más preguntas. A ver, vamos a... ¿Quién levantó la mano aquí? Sí, Mike ¿Le doy Rodríguez. espacio? Sí. Sí. Doctor Mike Rodríguez, está activo su audio. ¿Cómo está? Buenos días. Ante todo, felicitar por la ponencia y respeto a la interrogante anterior. Doctor, ¿dónde señala que si se está ventilando un presunto delito en lo penal, dónde señala que administrativamente no se puede iniciar un proceso y queda suspendido las diligencias por parte de la Secretaría Técnica? Porque he estado yo revisando y he tenido casos en el cual la misma fiscalía me solicita a la entidad a la par qué se está haciendo administrativamente. Sí. En este caso hay una independencia, ¿no? En el cual no tiene nada que ver el tema penal con el tema administrativo. Bueno, eso sería todo. Gracias. Sí, claro. O sea, yo no cuestionaba la independencia de los fueros, ¿no? El canal penal, la vía penal, evidentemente que es totalmente distinta a la vía administrativa, disciplinaria, funcional, etcétera. Lo que yo le decía era que en virtud de una función teleológica, ¿no? No tiene mucho sentido que se continúen los dos procedimientos, bueno, en este caso el proceso y el procedimiento, a la par, porque eso podría dar pie a que se den decisiones contradictorias. Entonces, imaginemos nuevamente de que en el proceso penal se determine la no responsabilidad del funcionario, mientras que en el proceso administrativo disciplinario sí se determine.
Entonces, yo no creo que el procedimiento administrativo disciplinario tenga una mayor predominancia que el proceso penal, ¿no? Eso no ocurre aquí ni en la China, más allá de que exista una autonomía, porque estamos hablando de una función jurisdiccional que tiene mayor privilegio, que tiene un peso mucho más grande que la aplicación de la potestad sancionadora de la administración. Entonces, por eso yo decía, desde el punto de vista conceptual, de que aquí se tiene que aplicar la prejudicialidad, ¿no? Porque imagínense ustedes, ¿no? Eso es lo que yo les voy comentando, que suceda este supuesto en el que en un lado se declara que no hay responsabilidad y en el otro lado sí hay responsabilidad. ¿Qué pasaría ahí? ¿No? ¿Qué pasaría con ese funcionario? Evidentemente el funcionario va a estar en una situación que le va a generar una indefensión, ¿no? Ahora, en la práctica pueden suceder muchas cosas, ¿no? Como comenta el colega, pueden suceder muchas cosas, pueden aplicarse de manera distinta. Es más, también se ha visto esto en la concurrencia entre procedimientos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad funcional, ¿no? Pasa de todo, pero yo digo que sobre las bases de la aplicación de los principios, y este principio de predominancia del derecho penal está en el Código penal, ¿no? En la parte general, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, lo mismo pasa también en el tema laboral, ¿no? Entonces, ese digamos, es la exposición del sentido que les comento, ¿no? Creo que hay una pregunta ahora de la señorita Lady Alemán. ¿Está activo su audio? Hola, ¿cómo está, doctor? Buenos días. Muy interesante su ponencia en cuanto al tema de proceso administrativo disciplinario. Igual que los colegas anteriores, como que me confundió un poco al respecto, por lo que yo tengo entendido de que las responsabilidades o los tipos de procesos son distintos, ¿no? Tanto penal como civil y administrativo, ¿no? En todo caso, por ejemplo, por decirlo así, un proceso de un servidor, ¿no? Un servidor público, obviamente, que está trabajando como administrativo en un colegio y comete el hecho punible de robarse los equipos de un colegio, que es un hecho real, ¿no? Roba o hurta, mejor dicho, unos equipos del mismo centro donde él labora, y por parte de penal, el director interpone la denuncia, la comisaría, todo, y está siendo investigado. Pero a la vez el director tiene el deber y la obligación de también estos actos comunicarlos a la UGEL, ¿no? Para que se tomen las medidas respectivas. Entonces, por un lado se está determinando la responsabilidad penal y por otro lado la responsabilidad administrativa, porque está cometiendo faltas en su centro laboral como servidor, ¿no? Entonces, como que cuando usted dijo de que no se podía llevar los dos procesos distintos, o sea, tenía que esperarse que se determine la responsabilidad penal para recién ver si hay o no responsabilidad y actuar administrativamente, como que me confundió un poquito, ¿no? Sí, no, mira, le agradezco. Lo que como le decía, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, a mí me parece que esa práctica no se sostiene por el hecho mismo de que la responsabilidad penal es mayor a la responsabilidad disciplinaria. En un procedimiento, y estamos hablando de presuntos responsables, no estamos hablando todavía de responsables, o sea, no se ha determinado la responsabilidad aún hasta después de la decisión, ¿no? Ni siquiera de la decisión de la primera instancia, porque en vía administrativa hasta que no cause estado, o en la vía judicial hasta que no sea cosa juzgada. Entonces, estamos hablando de la misma causa. Tú me comentas y me propones una situación real, ¿no? En la que un administrativo presuntamente ha robado, ¿no? O ha sustraído de manera ilegal o delictiva un material, equipamiento que le pertenece al colegio, ¿no? Pero es presuntamente. Evidentemente esto va a gatillar todos los procesos habidos y por haber, civil, penal, funcional y disciplinario, ¿no? Pero el que más peso tiene, y a eso es lo que quería llegar, el que más peso tiene es el penal. Si en el penal se demuestra que la persona no ha robado,
pues no podría decirse lo mismo en un procedimiento administrativo disciplinario, más allá de que sean fueros totalmente distintos. Eso es lo que voy, porque la conducta es la misma, lo que se analiza es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión. Igual está abierta a cualquier discrepancia, ¿no? Como en el derecho pueden haber una serie de visiones distintas, evidentemente desde la posición de los secretarios técnicos, de los funcionarios que están a cargo de los órganos competentes para imponer una sanción disciplinaria, hay una visión totalmente distinta, ¿no? Inclusive tienen como le escucho a usted y a sus demás compañeros, que existe una autonomía de responsabilidades, lo cual en cierta forma es cierto, pero yo matizo mucho ahí porque lo que hay detrás de eso es una manifestación o una de las manifestaciones de la potestad sancionadora, ¿no? Que no puede ser aplicada de manera, digamos, soberana, ¿no? Al contrario, tiene que todo girar en torno a una misma teoría de la unidad. Bien, a ver, si les parece, voy pasando para un poco continuar con la clase, si no, no me va a alcanzar. Igual al final podemos retomar la conversación que está muy interesante. A ver, entonces me había quedado en el tema de las infracciones, ¿no? Entonces, como yo le dije, la infracción administrativa es el incumplimiento voluntario, es el cumplimiento voluntario, porque concurren dos facetas del supuesto infractor, ¿no? Que es la volitividad, o es el elemento volitivo, y ese también el elemento cognitivo. Entonces, hay una acción consciente y voluntaria de realizar una acción infractora, ¿no? Por eso es que cuando se analiza desde el punto de vista de la subjetividad, de la responsabilidad subjetiva, cuando concurren eximentes o cuando concurren elementos que eximen o exoneran de responsabilidad, es justamente porque no ha habido o no ha habido presencia de estos elementos que les comento, ¿no? Entonces, es el incumplimiento voluntario de una norma administrativa para el cual se prevé una sanción cuya imposición es decidida por la autoridad de la administración, aunque no necesariamente aplicada en dicha esfera. Respecto a la naturaleza administrativa de una infracción por la naturaleza de la sanción que le corresponde y se reconoce la naturaleza de esta por la autoridad competente para imponerla. Entonces, la naturaleza de una infracción es básicamente lo que le da ese contenido previsto primeramente como un elemento objetivo, es decir, aquello que está supuesto, previsto en una ley. Eso tiene que ser necesariamente cumplido de manera estricta, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado con el catálogo de infracciones del Sistema Nacional de Control en la ley que fue derogado, o mejor dicho, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, creo que eran los artículos 43 al 45, ¿no? Justamente, ¿por qué razón? Porque esas infracciones acusaban vicios de laxitud, de analogía, de generalidad, y es justamente lo que el derecho no permite, al contrario, proscribe ese tipo de prácticas. Las sanciones deben estar estrictamente determinadas, las infracciones deben estar estrictamente determinadas, específicamente señaladas, descritas, ¿no? Tienen que ser taxativas totalmente. Por eso es que uno de los subprincipios del principio de legalidad es el principio de tipicidad, que justamente establece un deber a las administraciones al momento de redactar estas infracciones. Ahora, ¿qué pasa con esta colaboración reglamentaria que en nuestro país se ha visto bastante utilizada, ¿no? Vemos nosotros que hay reglamentos que un poco más y suplen o fungen de leyes porque en realidad establecen un catálogo de infracciones. Es constitucional, es inconstitucional, es legal, es ilegal. La teoría y también la práctica y la jurisprudencia nos señala de que sí se permite. Sí hay una habilitación para que las entidades administrativas, vía reglamento, puedan desarrollar un contenido mucho más detallado y descriptivo de las normas que autorizan la elaboración o la previsión y disposición de infracciones, ¿no? Un poco saliéndonos del ámbito del régimen disciplinario, si nos vamos nosotros al régimen general,
¿no? Vemos que la ley marco de organismos reguladores solamente habilita, ¿no? Le concede, le atribuye la potestad sancionadora a todos los organismos reguladores. ¿Esto qué significa? Que los organismos reguladores, por su propia función normativa, han publicado y han impuesto toda una reglamentación en la que se prevé este catálogo de infracciones. Entonces mucha gente dice, pero eso no es posible, porque la norma lo que cómo debió haberse realizado de manera idónea y conforme a los principios que amparan el derecho administrativo y en general el derecho administrativo sancionador, no permitirían esto, ¿no? La colaboración reglamentaria sería simplemente para aspectos técnicos, para por ahí detallar algún punto en específico que no tenga que ir de manera bastante amplia en la ley, pero no para crear una reglamentación ad hoc en el que se prevea todo un catálogo de infracciones, ¿no? Afortunadamente, este no es el caso del régimen disciplinario, ¿no? En la ley Servir, en la ley de servicio civil, hay un catálogo de infracciones. Digamos que en alguno de ellos, algunas disposiciones son bastante generales, ¿no? Utilizan esta práctica o esta técnica del cajón desastre, que a mí me parece bastante contraproducente y contradictoria, pero yo lo digo desde el punto de vista digamos, del particular, digamos, del que lo estudia. Pero a mí me parece que en estricto hay varios supuestos que no necesariamente cumplen con el principio de legalidad o con el principio de tipicidad, que yo lo veo de afuera. Ahora, me gustaría escuchar un poco, de repente a ustedes, a los que trabajan en los órganos sancionadores o en Servir o en el tribunal, de repente, cómo ustedes ven la aplicación de esta normativa, porque yo lo veo desde el punto de vista de que se jala mucho, ¿no? A ver, yo digo, a ver, si es que no encuentro un supuesto que calce exactamente, pues me voy al cajón desastre, y por algún lugar lo tengo que agarrar al funcionario, ¿no? Ya porque tengo ese cajón desastre en el que puedo meter de todo, y las conductas y las características ya lo voy acomodando, ¿no? Y luego ya en la investigación ya pues ya lo iré justificando y todo lo demás. Eso a mí me parece que no es tan idóneo en este tipo de prácticas, ¿no? Porque de alguna manera también representa una indefensión para el que se va a defender, ¿no? Para el funcionario finalmente, porque no sabe bien de qué lo estás acusando. O sea, tiene ese respaldo legal. Sí, acá mira, está la ley, dice que de repente por atentar contra la diligencia, el correcto funcionamiento, ok, pero ¿qué entendemos por eso? ¿No? Es un albur, es poesía, pero no hay una concretización. ¿Qué es lo que realmente implica, ¿no? O sea, no creo que haya una ley penal que establezca un delito que castigue a las personas por no ser un buen ciudadano, por ejemplo. Porque alguien podría decir, pero ¿qué es ser un buen ciudadano? Ah, no, vayámonos a un reglamento tal, donde se define qué es ser un buen ciudadano. ¿Qué se podría entender por buen ciudadano, ¿no? Y es muchas veces lo que sucede con esto, o también a veces con disposiciones muy generales. Algunas de las disposiciones muy generales son las que encontramos en la ley, en el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Porque estamos hablando de supuestos más que nada axiológicos, ¿no? Principios, ¿no? Comportarse debidamente, ser transparente, pero vamos, que la práctica jurídica nos obliga a ser más rigurosos en este tipo de desarrollo, ¿no? Señalar específicamente qué entendemos, por ejemplo, por no ser transparente. Bueno, de repente la correcta redacción debería ser aquella persona que no cumple con brindar la información en el tiempo establecido por la normativa y que afecta la transparencia será castigada, bla. Bueno, se me ocurre, ¿no? Lo ensayo ahora en alta voz, pero más o menos así, pero no simplemente decir, bueno, por no ser transparente. Vayamos a descubrir qué es ser transparente y vayamos a descubrir también qué yo entiendo por no ser transparente, porque de repente en mi práctica es eso, ¿no? Yo entendí que era transparente, yo entendí que estaba proporcionando la información y que de repente la información que no compartí estaba entre las excepciones de no brindar el acceso a la información, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que yo sí cuestiono y lo veo bastante
con bastante atención al momento de que cualquier entidad pública, ya sea para castigar o sancionar administrativamente a los administrados o a los funcionarios, siempre lo veo para ver, oye, ¿esta norma está cumpliendo o no está cumpliendo el principio de legalidad, el principio de tipicidad, ¿no? Bueno, a ver, acá tengo unas preguntas. A ver, a Rubén Taco. Bueno, si no, el señor Juan. Creo que acá hay una pregunta del señor Juan o de Saúl Fernández. Profesor, buenos días. Disculpe, el audio recién me lo han activado. Profesor, en esta infracción yo tengo un caso casuístico ya, profesor, porque la verdad es un caso, por ejemplo, concreto. Si el señor, por ejemplo, nosotros le hemos sancionado al señor por una infracción de robo, ¿ya? Le sancionamos, te estoy hablando hace 2 años, de sancionar administrativamente. En lo penal, lo sigue hasta el momento. Hace una semana me han llamado, ¿no? Para testificar los casos y hacer la comprobación. Entonces, a lo que yo sé, doctor, que es administrativamente tiene que sancionarlo administrativamente y penalmente también ahí se sancionará, dice, ¿no? Según la ley 3057 que estoy viendo, ¿no? Son aparte y aparte. Ahora se menciona, ¿no? Lo que yo comprendo, lo que usted me está diciendo, que es, claro, tiene prioridad, será la máxima sanción del penal, entonces ahí se respetaría, pero a lo que me han enseñado es aparte. Y Claro. otro caso, por ejemplo, tengo un caso, por ejemplo, ha llegado un documento de control de la Contraloría, llegó un documento por remuneraciones, porque se habían aumentado remuneraciones. En este caso, nosotros como administrativo también tendremos que sancionar administrativamente y luego la Contraloría lo verá en esa parte, ¿no? Ya me ha hecho dudar ya en esa partecita, doctor. Un favor, si sería, una consulta, si me permites. me sacaría de duda. Sí, una consulta. ¿Qué pasaría si es que en el proceso penal se determina que esa persona no ha sido responsable de esa imputación? ¿Ustedes cómo procederían con esa sanción ya impuesta, ¿no? Disciplinaria. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Está el señor? ¿Está? Señor que me hizo la pregunta, que me hizo el comentario, creo que se llama Juan. O alguien me podría responder esta pregunta que he planteado. ¿Qué sucedería si es que en ese caso que comentó el caballero, en el proceso penal se determina de que no ha habido responsabilidad de parte del funcionario? ¿Cuál sería la consecuencia? Ah, sí. Que le activen el audio, por favor, Reader. Sí, buenos días. ¿Puedo hacer la pregunta, doctor?
Sí, claro. ¿Es la misma persona que la anterior? No, doctor, es otra Ah, ok. pregunta que le tengo que hacer. Ah, dale, sí, sí, por favor, adelante. Y luego retomamos con la pregunta que hice. De la que pasa, lo que pasa que tengo un caso como secretario técnico en la que la falta no está tipificada en la ley del servicio civil, ¿no? La 30057. Está, está tipificada en el reglamento interno. En ese caso, lo, yo lo tendría que tipificar la falta de acuerdo al reglamento interno o también tengo que aplicar también el artículo, el inciso Q de la ley servil donde dice todo lo que la ley atañe, ¿no? Sí, ¿O cómo lo justamente, puedo tipificar esa falta? sí, mira, es eso lo que yo les comentaba, ¿no? De que ese artículo es un cajón desastre, ¿no? Y permite justamente que ante los supuestos no contemplados en ese catálogo legal, se pueda hacer una aplicación, no le diría análoga, porque eso iría contra el principio de legalidad y tipicidad, pero sí sería una aplicación, digamos, bastante práctica y técnica, ¿no? ¿Cuál es la justificación o el fundamento que hay detrás de estos catálogos que contienen una disposición denominada cajón desastre, ¿no? Lo que pasa es que en la administración pública en general existen tantos procedimientos, existen tantos supuestos administrativos que pueden detonar la comisión de una infracción y posteriormente la aplicación de una sanción, que sería no imposible, pero antitécnico y antipráctico, catalogarlas absolutamente todas en una ley, ¿no? Sería una ley monumental, enciclopédica. Entonces, lo que se realiza es la incursión de lo que les había mencionado, ¿no? De la colaboración reglamentaria. Entonces, lo que tú señalas es justamente, y ese es mi parecer, tú has identificado correctamente, ¿no? No hay este supuesto en concreto en la norma, y ojo que también tu procedimiento se puede caer si es que no tipificas correctamente, ¿no? Es clarísimo que la tipificación tiene que ser prevista desde el inicio, no puedes, digamos, no puedes fallar en esto, porque al fallar le estás dando pie al funcionario imputado a que te pueda utilizar eso en tu contra. Entonces, si es que no encuentras ese tipo exactamente como la conducta lo señala, pues lo único que te queda es la aplicación de este cajón desastre, que luego tú tienes que ir armando el hilo, ¿no? Tienes que ir armando el hilo para que puedas dar sostenimiento a este supuesto que tú señalas que está en el reglamento interno. Pero yo decía, y nuevamente desde mi punto de vista, que a mí me parece que esto se puede utilizar hasta cierto punto. Hay una limitación, pero no puede, digamos, utilizarse ya de manera muy ampliada, ¿no? O sea, esto debería ser la excepción, no debería ser la regla. Y a veces he visto que las administraciones suelen convertirlo esto en la regla. Lo digo yo desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista de la parte que acusa, que instruye, de repente la visión es totalmente distinta, ¿no? Por eso que los pareceres son totalmente diferentes. Pero sí, o sea, lo que tú comentas es justamente lo que suele suceder, ¿no? Que se recurre a esta fórmula general para un poco darle este paraguas, ¿no? Hay un paraguas que cubre todo y que por ahí te permite entroncar con este tipo que ya está definido en el reglamento interno, ¿no? De cada administración, en el caso en el que tú labores, ¿no? Pero sí, ese sería, pero hay que justificarlo bien, ¿no? Hay que justificarlo bien, hay que, sobre todo lo que a ti te van a pedir en este caso, es que conceptualmente tenga sentido que la conducta que está expresamente tipificada en el reglamento interno guarde relación, una estrecha vinculación con este cajón desastre, porque también yo he visto muchas veces que dicen, bueno, no sé en dónde va a calzar, ya, voy a este artículo y lo calzo de todas maneras, y luego se han caído los procedimientos, porque han dicho, ya, pero no, o sea, está bien, este cajón desastre es grande, pero no tan grande, ¿no? O sea, no puedes meter todo. Hay cosas que no la puedes simplemente meter ahí para salir del apuro, como se dice, ¿no? Porque de repente, si hubiese sido más estricto, ¿no?
hubiese visto que no hay mérito para la acusación, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente, de repente el funcionario hizo algo que no estaba previsto en la norma. ¿Qué le vamos a hacer? No le vamos a inventar ahí a decir, uy, justo se me pasó, en la norma no estaba, o en el reglamento interno no estaba, o en el reglamento de la ley servil no estaba, o en el código de ética tampoco estaba. Bueno, entonces, pero no te puedo dejar así, ¿ah? No puedo dejar que te salgas con la tuya, entonces te voy a inventar esto. De eso tampoco se trata, eso sí es una falla en la arquitectura sancionadora o punitiva de la misma administración, ¿no? Que servirá de repente para en el futuro incorporar esos nuevos supuestos como una infracción disciplinaria, como una falta disciplinaria, pero no es en el momento. Acuérdense ustedes que tiene que siempre que ser una norma previa, o sea, anterior a la comisión, no posterior, tiene que ser anterior, ¿sí? Bien, bien, vamos a continuar, luego seguimos con la participación. Entonces, ¿no? Como les había dicho, la infracción justamente se cumple a partir de la disposición que vaya en la norma legal, ¿no? Desde esta concepción no existe desde el punto de vista de la teoría una distinción sustancial entre las infracciones y sanciones administrativas, ¿no? Pues lo que separa es única y exclusivamente la autoridad competente para imponer la sanción. Digamos que el repositorio que representa una infracción es albergar, ¿no? Las delimitaciones conceptuales de una conducta que está prohibida o que está sancionada por la administración, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente la falta, y ahí están enumeradas, ¿no? Están relatadas, están enumeradas, están en una nomenclatura, que puede ser una lista cerrada, ¿no? Donde existan solamente determinados supuestos, o puede ser una lista con una fórmula abierta con este cajón desastre. Entonces, esas fórmulas son las que pueden encontrar ustedes. Ahora, en el tema de las sanciones, ¿no? En sentido amplio, la sanción se define como un castigo o mal que se impone ante el incumplimiento de una norma, y lo más inmediato y obvio que se deduce de esta definición es que las sanciones administrativas serán únicamente las impuestas por la administración pública. Efectivamente, una de los elementos que son exclusivos de la potestad es que solamente pueden ser impuestas por la administración pública. Es una potestad indelegable. O sea, no se puede concesionar, no se puede delegar, no se puede transferir a algún privado, ¿no? E inclusive no se puede transferir a un órgano también administrativo que no tenga esta competencia. No hay esa posibilidad. O sea, no es que el órgano A, que tiene la competencia sancionadora, va a dejar de aplicar esta potestad o esta facultad a un órgano B que no lo tiene, ya sea porque no quiere aplicarlo, ya sea porque el órgano B lo requiere. No se puede. Las potestades son exclusivas y hasta en cierto modo son excluyentes. Ahora, tampoco todo lo que en principio pudiera parecer un castigo impuesto por una administración pública es una verdadera sanción. Y ahí justamente entra a tallar lo que yo les había mencionado al inicio, de que hay medidas que por su naturaleza, por los efectos que puedan desprender, son parecidas a la sanción. El caso más ejemplar y más parecido es el de la medida correctiva. Por largo y mucho tiempo se ha debatido si es que las medidas correctivas son supuestos de sanciones, son sanciones o no son sanciones. Y aquí la respuesta ha venido también de parte ya del Tribunal del Tribunal Constitucional de España, ¿no? En toda su jurisprudencia nos ha señalado que las medidas correctivas no son sanciones, son medidas de restablecimiento de la legalidad, que pueden tener un contenido aflictivo inclusive mucho mayor al castigo que se puede imponer por una sanción. Sí, evidentemente, ¿no? De repente me mandan a mí a reponer algo que cuesta más que pagar una sanción. Bueno, es evidente, ¿no? Eso puede suceder, pero no es una sanción, porque la sanción tiene un contenido solamente aflictivo, es decir, solamente sirve para aplicar un castigo,
¿no? Sin esperar que el administrado realice una conducta o corrija su conducta, para nada. La sanción solamente es tener una finalidad netamente aflictiva. Entonces, esa es la diferencia con la medida correctiva. La medida correctiva busca restablecer la legalidad, ¿no? De repente, ¿no? Hay una situación que se ha tornado patológica, ¿no? Por el accionar de un funcionario, entonces la administración puede poner una medida correctiva para que se vuelva al estado anterior de las cosas, ¿de acuerdo? Y además se le va a sancionar, ¿sí? Ahora, últimamente, a partir del año 2016, 2017, ya se ha introducido un enfoque más preventivo, le llaman de aplicación de una regulación que no se ve enfocado tanto en un ánimo punitivo, sino más bien de corrección, de prevención, que yo no he visto mucho que se haya trasladado al ámbito disciplinario, ¿no? Ahí a mí me parece a mí que el ámbito disciplinario todavía se sigue manteniendo como una isla, ¿no? Que se rige por sus propios principios, ¿no? Y más, he escuchado yo a algunos profesores más expertos en este tema que yo, evidentemente, que han defendido que el régimen disciplinario ni siquiera forma parte de la potestad sancionadora, que tiene una existencia, un origen anterior, lo cual es respetable, pero yo no soy de esa línea, ¿no? Porque al final la administración pública tiene una sola potestad punitiva, tiene un solo jus imperium, tiene un poder punitivo que se puede manifestar en diferentes ámbitos, pero no es que todos vayan aislados, ¿no? Entonces, por eso les comentaba que estas medidas no las he visto mucho aplicables en el ámbito disciplinario, sí han sido más utilizadas en el ámbito administrativo general, sancionador, que es el que impone sanciones a los administrados. Me parecería o sería interesante, ¿no? Ver si es que alguno de ustedes tiene algún precedente, ya sea emitido por el Tribunal Servir o algún caso de alguna resolución que ustedes hayan de repente conducido o hayan trabajado en eso, ver si es que han preferido, ¿no? De repente imponer una medida correctiva en lugar de una sanción. No lo veo tan común. Y esto es porque, como en su momento lo señalé, entiendo de que hay una suerte de laboralización de la función pública, ¿no? Si lo comparamos con otros regímenes de otros países, el más cercano y el más parecido que tenemos es el español, nos damos cuenta de que ha habido una introducción bastante fuerte desde el ámbito laboral para regir y para delimitar ciertos parámetros, no solamente en la composición de la relación que hay entre la administración y sus funcionarios, sino también en el castigo, ¿no? Que muchas veces se ve muy parecido a lo que sucede en el régimen disciplinario laboral privado, ¿no? Lo cual no digo que esté mal, pero creo que siempre se debería preferir o privilegiar las instituciones propiamente del derecho administrativo. Bueno, es una opinión personal, ¿no? Que no es extendible. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ahora, para que una determinada actuación pueda ser considerada como sanción, primero, el castigo consiste en una restricción de derechos que tenía previamente el sancionado, ¿no? Evidentemente, si un funcionario va a ser castigado con una suspensión, se le está restringiendo su derecho al trabajo, ¿no? Porque no se le va a permitir trabajar, ¿no? O si se lo destituye, evidentemente va a eliminar, se va a extinguir esa relación laboral que hay entre la administración y él, ¿no? Porque se le ha demostrado alguna práctica indebida, ¿no? Que sea adecuada al mal causado. Y ahí viene el tema de la proporcionalidad, ¿no? Hay inclusive una jurisprudencia del Tribunal Constitucional de una trabajadora, si mal no recuerdo, de la municipalidad de Tumbes, no sé si es la distrital o es la provincial, que le habían iniciado un procedimiento disciplinario, ¿no? Porque se alegaba que no había demostrado diligencia al momento de la emisión de facturas y que eso le había representado
una afectación a la municipalidad, ¿no? Y por esa razón se la destituyó. O sea, la votaron prácticamente, ¿no? En términos coloquiales la votaron y la inhabilitaron, evidentemente, ¿no? Porque las dos medidas van de la mano. Entonces la señora señaló de que había sido una medida desproporcionada, por razones de que, de ser cierto la imputación, ¿no? Porque hasta el final ella defendió de que no había sucedido eso, hasta inclusive mostró un reporte policial que había dado cuenta de que no se había descubierto que efectivamente ella había accionado mal o de manera negligente, y hasta contrató un peritaje, creo, para demostrar su postura. Pero ella decía, si de ser cierta la responsabilidad, la sanción no sería proporcional, porque hubiese sido durante 10 años de carrera que tenía la señora, la primera vez que había sido, primero, imputada y segundo, sancionada por este tipo de conductas. Entonces ella decía, ¿cómo es posible que la primera vez que me investigan y que me imponen una sanción, me pongan la sanción más grave posible, que es la de destitución? Entonces, evidentemente no había una correlación proporcional y razonable entre la sanción, perdón, entre la infracción y la sanción, ¿no? Entonces, algo que se va a ver y que se tiene que analizar durante la etapa de la determinación o la graduación de la sanción a imponer. Ahora, tiene que tener una finalidad disuasoria de futuros incumplimientos, ¿no? Y un poco también ahí como que ese es no sé cómo explicarlo en concreto, pero ese, digamos, es el fundamento por el cual se suelen exceder al momento de la sanción, ¿no? Digo, oye, tengo que establecer una medida disuasoria para que esta persona no lo vuelva a hacer, y también para los que trabajan con él se den cuenta de que quien lo hace, lo voy a castigar de esta manera. Entonces, el enfoque es, a mayor gravedad del castigo, mayor disuasión voy a tener en la conducta prohibida. Y eso, desde un punto de vista psicológico, no necesariamente es cierto. Las personas no suelen reaccionar positivamente a la gravedad de la sanción. Lo que normalmente nos invita a pensar es un análisis más racional, que haga una comparación costo-beneficio. Entonces yo de repente digo, a ver, ¿cuánto me pagan a mí mensualmente? No sé, como administrativo, de repente como auxiliar de un colegio, no sé, me pagan el sueldo mínimo, 900 o un poco más, ¿no? Que ya me paguen 1000 soles. Pero, no sé, pues si por ahí utilizo algunos fondos, me puedo llevar hasta 10.000 soles. Hago mi cálculo y digo, bueno, lo que va a pasar es que me van a destituir, no me interesa porque me puedo ir a trabajar a otro lado, pero ya me fui con los 10.000 soles, ¿no? Evidentemente su cálculo entre lo que va a ser castigado y el beneficio que va a obtener de cometer esa infracción o esa falta es mucho mayor, y por lo tanto va a preferir incurrir en la falta, o en lugar de disuadirse de la sanción, ¿no? Entonces siempre tienen que encontrar ahí un punto de equilibrio que busque justamente de que el beneficio obtenido no sea mayor al castigo que se le va a imponer. Por eso que ustedes no tienen, o sea, la ley del servicio civil no establece un catálogo tasado, ¿no? de sanciones, sino más bien que a partir de la investigación y también de la graduación que se vaya haciendo, ustedes van a poder determinar si, no sé, pues si le van a suspender por 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? O si lo van a destituir. Eso ya dependerá de la gravedad, ¿no? Que tenga final, y bueno, y que se imponga retribución del incumplimiento. Es lo que le decía, ¿no? Acá no entra a tallar o no hay una introducción del elemento de restablecimiento de la legalidad, que es exclusivo y que está referido para las medidas correctivas. Ahora, otra cosa. Por sanción también entendemos aquí que se trata de un mal infligido por la administración a un administrado, como consecuencia de una conducta ilegal. ¿Dónde está establecido la conducta ilegal? Y seguramente están cansados ya que sea reiterativo. Está establecido en una ley. Este mal, ¿no? Consistirá siempre en la privación de un bien, de un derecho, imposición de una obligación,
¿no? Anteriormente la Constitución, como veremos, inclusive el arresto personal, esto ya era por ejemplo, en temas aduaneros, hay una leve diferencia entre lo que es infracción administrativa y lo que se puede convertir en un delito penal, es por el monto, ¿no? Ese es un caso muy interesante. Luego, definitivamente las sanciones administrativas deben tener un contenido aflictivo, ¿no? Tienen que ser aflictivas, no puede ser otra manera. Si no tiene un contenido aflictivo, no es una sanción administrativa. Y han de consistir en la aplicación de un mal, en un perjuicio que se impone a un ciudadano, o en este caso a un funcionario público, ¿no? Y acá lo que le decía, ¿no? No se consideran sanciones administrativas, entre otros ejemplos, las siguientes medidas, ¿no? Básicamente todas ellas son medidas adicionales, ¿no? Que no guardan relación con estas características que se le tiene atribuidas a la sanción. ¿Dónde están las faltas, ¿no? De la ley de servicio civil? En principio, y digo en principio porque también hay un desarrollo en el reglamento, están en el artículo 85 de la ley de servicio civil, ¿no? Las faltas de carácter disciplinario previstas en la ley, conforme a su gravedad, podrán ser sancionadas con suspensión temporal o destitución previo a procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, la primera fuente a donde ustedes van a poder recurrir, ¿no? Es en la ley de servicio civil, en el artículo 85, que hay todo un catálogo de infracciones que está señalado, ¿no? Acá les pongo un ejemplo, una resolución del 2020, donde hace mención, por ejemplo, en el artículo 85, literal J de la Ley de Servicio Civil, dice, por haberse ausentado de manera injustificada a su centro de trabajos en los días que se detallan, ¿no? O sea, probablemente esta persona no asistió o no marcó tarjeta, ¿no? A su centro de trabajo en los días laborables, ¿no? Y por lo tanto, entra a compatibilizar o encasilla dentro de este supuesto infractor. ¿Dónde hay otras faltas también? En el tubo de la LPAG, ¿no? Por negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancias sobre ellas, no entregar dentro del término legal los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir o opinar sobre ellos, resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia. Anteriormente a la modificación del tubo de la LPAG, también había un supuesto, si mal no recuerdo, para aquellos en los que yo motivé, ¿no? Interpreté, apliqué una sanción o apliqué una medida, pero sin embargo es revocada por un superior jerárquico y es un supuesto de nulidad. Y al ser un supuesto de nulidad, la nulidad implica necesariamente la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Por responsabilidad disciplinaria. A mí me parece correcto que lo hayan, que hayan eliminado o hayan quitado este tipo de supuestos o disposiciones, ¿no? Porque evidentemente la discrepancia dentro de la interpretación, siempre y cuando se respete los parámetros o las garantías, pues evidentemente no puede llevar a una apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Ahora, a ver, creo que tengo acá una consulta. A ver, ¿qué hay? Ahorita no tengo la norma en la mano, pero si me relatas qué es lo que dice el artículo 87, te lo comento, Rubén. O si no, me lo copias aquí en el chat y lo analizo y lo consulto por aquí. Está activo su audio del doctor Rubén. Ya, no. El artículo 87 está referido a la determinación, ¿no? Y también, en cierta forma, aporta o ofrece cuáles son las condiciones para el tema de la graduación de la sanción a imponer. No son propiamente un catálogo de faltas o de infracciones, sino que te está diciendo, una vez que tú ya has identificado la infracción, pues tienes que evaluar si han concurrido estas condiciones para ver la gravedad, ¿no? O de repente la sanción que le vas a imponer.
¿no? Entonces, no son propiamente un catálogo de infracciones. Por eso que decía que el catálogo de infracciones está en el artículo 85. A ver, hay una pregunta de Saúl Fernández, creo. Doctor, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Doctor, Perfectamente. una consultita. Mire, Sí, yo me adelante. desempeño como secretario técnico, sino que tengo un problema. Se me ha hecho una llamada de atención en documento, pero no ha habido un proceso de por medio y se me quiere ingresar dicha llamada de atención hacia el legajo. Por respecto a ello, servir y hacer pronunciar un informe. También existe una sentencia de primera sala que establece, ¿no? En casos similares como el mío, que las llamadas de atención no estaría dentro de las amonestaciones escritas, sino como una amonestación Verbal. verbal. Sí, las verbales no tienen procedimiento previo. Correcto, y a las verbales no tienen procedimiento previo. Sí. Entonces, doctor, en este caso, la amonestación, bueno, en este caso la llamada de atención, al ingresar hacia mi legajo, ¿qué podría hacer, doctor, yo, en este caso? ¿En qué sentido? No te logro No, o sea, mire, entender. la llamada de atención ya se le notificó a recursos humanos, fui a verlo a recursos humanos de manera verbal, me dijo que sí iba a ingresar hacia mi legajo, entonces yo le he mandado un documento para que me responda en el documento, si es que dicho documento se va a integrar hacia mi legajo, y si se me integra, para yo poder presentar mi queja, ¿no? Mi recurso, porque no correspondería ir hacia el legajo la llamada de atención. No ha habido ningún procedimiento. La pregunta que le iba a hacer era, en el caso de una amonestación escrita, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se tiene que emitir un informe de precalificación, una resolución de inicio, una resolución de sanción? ¿O cómo se haría el correcto procedimiento para una amonestación escrita? Ya que esa duda también la tengo yo. Pero en tu caso es verbal, ¿no? No, simplemente el tema viene por lo que no se había entregado un informe en el No, tiempo claro, pero establecido. tú me mencionaste que te No, habían no, sí, en documento, sustentado. en documento. Sí, en documento se me llegó la llamada de atención, en un documento, y al revisar en el sistema veo que también lo habían derivado hacia recursos humanos. Entonces me voy a ver a recursos humanos y les pregunto, le digo, ¿les ha llegado un documento? Sí, me dice, ha llegado un documento. Le digo, quiero saber si es que eso es para solamente conocimiento o se va a integrar hacia mi legajo. Me dice, se va a integrar hacia el legajo. Le digo, pero no puede integrarse una llamada de atención hacia el legajo, no había ningún procedimiento de por medio. Claro, Entonces, claro, mira, entonces la pregunta sería, doctor, ¿cómo, qué podría hacer en este caso? Porque se ha integrado el documento hacia mi legajo ya. Y dos, ¿cómo se hace la correcta amonestación escrita? Si bien es cierto, dice que es el mismo jefe inmediato quien instruye, quien hace todo, quien oficializa, ya, pero ¿cuál es el procedimiento para hacer una amonestación escrita? claro. Mira, justamente a tu respuesta aquí estoy presentando un cuadro, ¿no? No sé si se puede ver, pero Sí, este es sí el se ve, cuadro doctor. digamos, de cada una de las sanciones que se aplican, ¿no? En efecto, en el caso de la amonestación verbal, no hay procedimiento, simplemente es un llamado de atención por alguna cuestión o alguna conducta que hayas podido realizar y que tu superior probablemente no lo ha visto bien, ¿no? Entonces te llama la atención. Ahora, si es que entra en el legajo, como tú señalas, consideraría que se tendría en cuenta en valoración para efectos o sea, si es que en algún momento vuelves a cometer alguna falta por el tema de la reiterancia, ¿no? O sea, ¿qué tan asiduo eres en esta comisión de faltas? ¿No? No es lo mismo tener un legajo limpio a tener un legajo con varias faltas ya eh, registradas o previstas en ese legajo, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que por ese tema iría, ¿no? Para que tengan una suerte de trazabilidad de cómo ha sido tu comportamiento en la entidad durante el tiempo que has estado prestando servicios, ¿no? Ahora, cuando se trata de una amonestación escrita, sí hay un procedimiento, ¿no? Como se puede ver aquí, el que prácticamente lleva todo, la instrucción y la sanción es tu jefe inmediato y quien oficializa es el órgano de recursos humanos. Si tú tienes alguna discrepancia, pues puedes ir en apelación o en un recurso impugnatorio ante el órgano de recursos humanos. Entonces, si tú no estás de acuerdo con lo que
con lo que te han sancionado, ya sea por una amonestación escrita, puedes presentar tu impugnación dentro de los plazos. Ojo, tienes que tener mucho cuidado de no pasarte los plazos ante el órgano de recursos humanos para que puedas dar tu descargo, ¿no? Ese sería mi impresión, ¿no? Entonces, un poco voy a regresar y continúo, y luego ya voy siguiendo dando la palabra a las opiniones, ¿ya? Hola. Buenos días. Hola. Sí, sí, adelante. Sí, disculpe, doctor. Lo que pasa es que tuve una llamada y ya no pude decir, había levantado la mano. Respecto a lo que está diciendo el doctor, el compañero, te quería opinar acerca de la amonestación verbal. Tengo entendido, tengo conocimiento de que las amonestaciones verbales no van para el legajo, ni siquiera para conocimiento, porque al ir al legajo sería como que tendría que ir en un documento físico, ¿verdad? Entonces, desde que lo plasman en un documento físico, pierde la naturaleza de amonestación verbal, porque su misma palabra lo dice, ¿no? Amonestación verbal es como una llamada de atención a solas, ¿no? Entonces, Claro. pierde la naturaleza de verbal, porque lo verbal usted sabe que es simplemente oralizarlo nada más, ¿no? Y determinarlo así como para que quede de precedente entre el jefe inmediato y el servidor. Entonces, desde que lo van a integrar a su legajo, ahí están cometiendo un error, porque la norma no te determina que tiene que ser integrado en el legajo, al contrario, la norma dice claramente que las amonestaciones escritas sí van integradas al legajo. Entonces, pero tiene que ser previo proceso administrativo. Lo que pasa es que anteriormente siempre se hacían las amonestaciones escritas, así pues no, de manera, valga la redundancia, escrita, y se llamaba la atención y eso era suficiente para que integre al legajo, pero con la entrada en vigencia de la norma ya no es así. La norma determina que tiene que ser previo proceso administrativo y se da así como cualquiera de las faltas cometidas pues en el artículo 85, ¿no? Se determinan los plazos, se tiene que emplazar al administrado, se tiene que hacer el descargo, se tiene que evaluar, se tiene que calificar y el secretario técnico dependerá de él, de acuerdo a lo presentado en los descargos, y valorarlo si es que amerita apertura o instauración de proceso. Y si no lo amerita, simplemente se archiva, pero puede dar alguna recomendación, ¿no? Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. Tu compañero al final mencionó de que a su criterio era una amonestación escrita, ¿no? Entonces preguntaba que por qué se había ido al legajo. Entonces a mí me parecía que era por un tema de ver si es que su conducta había sido reiterada, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el hecho de que sea escrito una amonestación verbal ya pierde la naturaleza. transforma su naturaleza, ¿no? No podría ser de otra manera. Ya sería como que un híbrido, ¿no? Verbal, te lo digo, pero te dejo en tu legajo escrito, entonces como que no guarda mucha consistencia hacer esa Exacto. diferenciación, pero sí, totalmente de acuerdo. Ahora, yo quería preguntar, y a propósito de aquí, que seguramente estoy entre varias personas que están trabajando en el Estado y que ven estos casos a diario, yo tenía una consulta que hacerles, y espero cualquiera de ustedes me lo pueda hacer y de repente intercambiar un diálogo. ¿Qué tan recurrente son las aperturas de procedimientos disciplinarios cuando se determinan las nulidades? Porque según la norma, si es que hay una nulidad, el responsable de haber provocado esa nulidad necesariamente tiene que ser investigado, instruido en un procedimiento disciplinario, ¿no? Para determinar responsabilidad. Pero yo no veo mucho, al menos, bueno, tampoco es que sea muy amplio la base de datos para encontrarle las resoluciones, pero yo no veo muchos casos en los que se le instruye o se le abre procedimiento disciplinario a los funcionarios que han incurrido en nulidad o que han provocado la nulidad. Al contrario, y es una percepción, y siéntanse libre totalmente de pensar distinto a mí, al contrario, lo que yo creo y lo que veo muchas veces es que hay una suerte de corporativismo, ¿no? De que las nulidades normalmente se les pasa por agua tibia, o a veces inclusive los mismos funcionarios como que tratan de
de darle sentido a su decisión para evitar justamente, o salvan lo comúnmente se llama, ¿no? Salvan esta nulidad con otra figura y de esa manera, pues bien, se le puede archivar o de repente se pueden sobrevivir de esta imputación, pero ya no estamos hablando de nulidad. Entonces me da esa impresión, no sé si alguno de ustedes que trabaja en secretarías técnicas o en órganos sancionadores o en servir, me pueda brindar una perspectiva distinta, ¿no? Buenos días, ¿me pueden hablar? ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante, te escucho. Bueno, yo no he trabajado en la Secretaría Técnica, más bien quisiera hacerle una pregunta, doctor, si es Sí, posible, ¿no? claro. Sí, sí, claro, y luego retomamos con mi pregunta. Mire, doctor, por lo que usted ha estado explicando, no se podría invocar, digamos, el inciso, digamos, Q, de la ley 30057, artículo 85, las demás que señala la ley, no es algo que va en contra del principio de tipicidad, doctor. Y lo otro, hay un artículo, el artículo 87 de la ley 30057, donde mencionan varios incisos, ¿no? Que es grave afectación de los intereses generales, ocultar la comisión de falta, el grave jerarquía, las circunstancias, la concurrencia de varias faltas, la participación, la reincidencia, la continuidad, el beneficio. Si todas esas causales de la A hasta la I se den de manera a la vez, de manera simultánea, eso se podría ser considerado como una falta muy grave. Sí, a ver, a tu primera pregunta me dijiste de si este inciso Q afecta el principio de tipicidad. Como les dije, esta técnica que se suele utilizar no solamente en las entidades administrativas ad intra, es decir, para sanciones disciplinarias, sino también en general para todas las administraciones, es una técnica permitida en nuestro ordenamiento jurídico, porque acude en ayuda la colaboración reglamentaria, ¿no? Porque le da su sentido y justificación el hecho de que las normas administrativas son muy enormes, muy grandes, muy extensas, hay muchas de ellas que son técnicas, ¿no? Que implica un desarrollo mucho más desagregado, más descriptivo, que no podría, debido a la técnica legislativa, incorporarse en una ley. Entonces hay este tipo de fórmulas que te dicen una figura general, pero que luego tiene que darle sentido a partir de la interpretación, o a partir, mejor dicho, de la identificación del supuesto en concreto, ¿no? Y por eso es que se va al reglamento, por eso que digo colaboración reglamentaria, porque en el caso de uno de tus compañeros que me hizo mención que él estaba tratando de encontrarle la vuelta al asunto para justificar su sanción o la imputación, era que la norma sí estaba mencionada en el reglamento interno, pero no tenía una consonancia explícita o específica en todas las disposiciones, salvo en la Q. Entonces, por ese lado, alguien estricto, alguien totalmente garantista te va a decir que sí, que ese tipo de técnicas altera o conculca el principio de tipicidad y legalidad. Te lo van a decir. Pero la práctica jurídica, amparada también por la Constitución, perdón, por el Tribunal Constitucional, señala de que se permite, pero tiene limitaciones. No se puede extender demasiado. ¿Cuál es el ejemplo más palpable que hemos tenido? El que le pasó a la ley de la Contraloría, ¿no? Ahí vimos que ya, si bien se permiten ciertos matices, y hay cierta flexibilización del principio de legalidad, tampoco se puede ir demasiado lejos. Ahora, respecto a la segunda, ¿me lo puedes volver a recordar? Se me acaba de ir en la explicación que di, creo que era, si me la puedes volver a recordar, por favor.
Está activo el audio. No, no tiene activo su audio, doctor. Creo que quedó con esa pregunta nada más. Sí, pero me hizo otra pregunta que no me gustaría dejarla en el aire. Eh, no sé. Si me Estoy lo puedes... activando su audio, pero no. Ah, el artículo 87, sí, muchas gracias. Sí, claro, pues si concurren todas estas condiciones, todos esos factores, evidentemente le va a corresponder la sanción más grave, ¿no? Porque está confirmándose que la persona ha cumplido todo, ¿no? Es como, se sacó la tinca, pues, ¿no? O sea, hizo la falta más grave posible. Evidentemente no le va a corresponder la sanción más benévola, ¿no? No es un primerizo, de repente lo hizo con total desparpajo, con dolo, no sé, el forado o el dinero que cogió es muy grande, no estamos hablando de un sol, estamos hablando de repente de miles de soles. Evidentemente esta persona no puede ser considerada de una manera benévola, ¿no? Tiene que tener, por eso que yo le decía, siempre criterio ahí, y eso es lo importante al momento de ustedes de graduar o determinar la sanción a imponer, siempre tienen que guiarse bajo el faro del principio de proporcionalidad. Eso es lo único que ustedes tienen, ¿no? Porque ustedes no tienen fórmulas. Hay otras entidades que sí tienen fórmulas para poder inclusive cuantificar, graduar, ¿no? El caso del Indecopi, el caso de OEFA, el caso de OCIPTEL, ellos tienen una fórmula económica, técnica, ¿no? Donde van colocando años, monto y lo demás y te sale una sanción, en este caso es administrativa, ¿no? Pero no sé si eso se podría realizar aquí. Bueno, sería una pregunta, ¿no? Volviendo al tema, a ver, de los compañeros que han estado participando, ¿ustedes creen que se podría cuantificar o darle de repente un sentido cuantitativo a la graduación de las sanciones para que no sea tan subjetivo? ¿Quién me podría responder esa pregunta? Porque o sea, yo sé que están preguntando bastante, pero me gustaría poder intercambiar también, de repente con los que tienen experiencia en graduación de sanciones disciplinarias. No sé si alguien podría responderme esta pregunta. Me parecería interesante encontrar una fórmula que dé mayor predictibilidad, ¿no? De saber, oye, a ver, hice esto, no sé, tales normas implicarían una sanción tal, otras normas implicarían otra sanción. Si se cumple este criterio, el rango aumenta, ¿no? De repente ya no puede ser considerado para solamente un mes de suspensión, sino va entre 3 y 9, una cosa así. ¿Algunos de ustedes creen que este tipo de fórmulas o mecanismos cuantitativos se podría incorporar en el régimen disciplinario? O el que existe actualmente de una apreciación subjetiva, ¿no? Un poco más valorativa, es la que se debe mantener. Claro, Doctor, ¿cómo está? sí, a ver, te escucho. Bueno, a título personal, nosotros lo que hacemos en la entidad en la cual laboro es lo siguiente. Si, si una falta administrativa, más o menos a la hora que lo precalifiquen con 6 meses, ¿no? De suspensión, a la hora del quantum, lo que nosotros hacemos es ver el tema de que se cumpla los criterios de la afectación, si ha habido afectación o no ha habido afectación, si es reiterativo o no es reiterativo, y si se cumplen todo, se lleva los 6 meses, pero si se va cumpliendo algunos eh, anexos o algunos literales que indica la norma, se va graduando de acuerdo a lo que se llegue. Entonces, de esa manera, elaboramos o proponemos el quantum. Y una consulta, estimado. Entonces, lo que me comentas es que hay una, digamos, aplicación de acuerdo a la máxima de la experiencia. O sea, de acuerdo a tu experiencia, es un poco como que vas graduando en función al expertise que tienes, ¿no? ¿Es así? ¿O estoy equivocando la interpretación? Sí, mire, de acuerdo, hay unos criterios para ver el tema de la graduación de la pena. Si ha habido afectación ¿cuál es la afectación que ha habido con la infracción cometida por el administrado, ¿no?
Entonces me parece que hay siete literales que indica la norma, y nosotros lo que hacemos es desarrollar uno a uno. Y si por A o B el administrado ha incumplido los 7, le ponemos el quantum de lo que está propuesto según la resolución de inicio. Si es una suspensión que vaya con 6 meses, los 6 meses. Pero digamos, si dentro de los 7 ha incumplido unas 3 o 4, vamos graduando y de forma proporcional le imponemos el quantum. Claro, entonces es más que nada un checklist, ¿no? Ustedes van viendo cuál de ellas cumple y como que van haciendo una valoración. Pero, y aquí para entrar en un terreno de la reflexión, ustedes en su práctica, ¿cómo luego reciben los alegatos de defensa? O sea, ¿cómo el imputado, el funcionario, puede defenderse de eso si es que no conocen exactamente cuál es el criterio? Y también me llevaría a pensar de que no sería un criterio unívoco, ¿no? Porque tú me comentas que este es el criterio que aplicas tú en tu centro de labores o la entidad donde te desempeñas, pero no necesariamente va a ser homogéneo con otro compañero, ¿no? De repente acá en la misma clase, otro compañero o compañera me va a decir, no, nosotros tenemos otra manera de graduar. Entonces, a eso iba, ¿no? O sea, ¿cómo le damos predictibilidad? ¿Cómo podemos lograr al menos un umbral de predictibilidad idóneo, adecuado, para que el imputado se pueda defender de manera adecuada, ¿no? No digo que le vayamos a facilitar, o mejor dicho, que nos vayamos a debilitar, que ustedes se debiliten como órgano instructor, sino más bien igualdad de armas, ¿no? Yo te acuso, ok, te estoy imputando esta falta y te estoy proponiendo esta sanción. ¿En base a qué? A estos factores. Y aquí te lo transparento, ¿no? Te los explico y te los detallo y sobre todo te los motivo, ¿no? Si te estoy proponiendo la más alta, si de repente te estoy proponiendo la destitución, ¿por qué te estoy proponiendo la destitución? Ah, porque hiciste esto. ¿Y en base a qué hechos? Hiciste esto, esto, esto. También por esto y porque hiciste esto, esto, esto. ¿No? No sé si esa es una práctica o de repente ustedes desarrollan un manual interno, ¿no? O por ejemplo, ¿qué pasa si es que tú ya dejas de elaborar ahí y entra una persona nueva? Va a tener otro criterio distinto de aplicación, ¿no? De graduación. ¿No es así? Sí, doctor. Bueno, eso es cierto, porque en la práctica se ve, ¿no? O en diferentes instituciones se ve que la misma falta cometida por diferentes administrados, las consecuencias son diversas. Uno puede tener unos 3 meses, al parecer, o al criterio del jefe inmediato, o el órgano sancionador, o el otro administrado puede tener de un día, o de repente para él tampoco, no hay ni siquiera ni falta. Entonces, una consulta, amigo. Y en tu experiencia, ¿tú has visto que hechos parecidos o iguales han sido sancionados de manera distinta? Sí, doctor. Pero, bueno, sí se ha visto, lo que se quiere es en la entidad que sea homogénea, ¿no? Que sea homogénea, aparte de eso, que sea lo más transparente posible, porque si es la misma falta y la comete un trabajador del mismo rango, si ya se sancionó anteriormente con una sanción que se propuso, se trata que se sigue esa línea, pero hay diferentes pareceres de diferentes órganos instructores como sancionadores, ¿no? Pero a veces es un poquito difícil en esa línea, pero se trata de seguir eso. Se trata de que se hagan las cosas de manera correcta, de acuerdo a la falta o a la infracción que haya cometido el trabajador. Pero sí se ha visto sanciones diversas en varios trabajadores, ¿no? Y lamentablemente no se puede hacer nada, pues porque al final esa es la potestad que se le ha dado a la institución para sancionar. Pero el trabajador también, a veces por desconocimiento o de repente por, no sé, ya ni siquiera apela y solamente acata la sanción que se le impone, pero sí se ha visto.
Ah, ok, entiendo. Bueno, sí, ¿no? A mí me parecería que esa función le correspondería al tribunal de servir, ¿no? De repente a través de un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Un poco para ayudar en la tarea de la homologación de estos criterios, ¿no? Porque creo que es importante la predictibilidad respecto a al tema de la graduación, sobre todo teniendo una estructura subjetiva, ¿no? Porque ya tú me estás comentando de que se basa en la experiencia, un poco en el expertise y también en criterios ya de valoración del que está llevando el caso, de lo que está conduciendo, de poder determinar si le corresponde o no le corresponde, hacer una medición que podría ser distinta y que podría llevar a estos supuestos que tú dices de que los mismos hechos podrían llevar a dos sanciones para personas distintas, ¿no? Acá tengo una persona que creo, Norma Rosario Garro. Sí, doctor, está aquí. Sí, doctor. ¿Cómo está? Sí, le escucho. ¿Se escucha? Sí, le escucho. Sí, doctor, muy buenas tardes. Mire, yo le voy a contar mi caso. Yo tengo un caso en la cual en este año, en el mes de enero, tenía mi familia que estaba con COVID en casa, 2 personas. Entonces, yo veía esto y fui a hablar con la jefe de recursos humanos y me dijo de que no me podía dar la licencia sin goce de haber, todo depende de tu jefe. En eso, yo hablo con mi jefe, porque estaba trabajando en la Procuraduría Pública Municipal de San Luis, y el procurador me dice, no, me dice, yo me he enterado que te van a cambiar de área. Le digo, doctor, ¿cómo hago? Porque yo tengo 2 familias, mi esposo y mi hijo. Y me dice, no, te van a ver, voy a ver, me dice. No, ya está el memorándum, me dice. Y a ver, doctor, el memorándum. No me han dado. Entonces, ahí al rato me dan el memorándum, me hacen un cambio y me mandan a Defensa Civil. Y no tenía no, escritorio, nada. Entonces el subgerente de Defensa Civil me dice, mire, doctora, usted no tiene escritorio, pero por el momento siéntese acá a un costado de mi escritorio. Y bueno, aquí vamos a avanzar algunas cosas. Ya dígame, doctor, ingeniero, ¿qué puedo hacer? Le digo. No, por el momento no le voy a fijar todavía nada. De verdad que yo 2 días sin hacer nada, entonces me puse a pensar, en mi casa me necesitan, mejor voy a hacer una licencia. Y le hablé, le conversé al subgerente, le digo, ¿sabe qué? Yo tengo 2 personas que están con COVID, por favor, voy a hacer una licencia sin goce de haber 2 meses. ¿Qué le parece, señor? Ya me dijo, haga, pero yo no tengo todavía su rotación. Entonces, ¿quién me va a firmar el papel? Ya le puse conocimiento a la subgerente de recursos humanos y acá usted no me da trabajo, nada. A mí me parece que todo esto es dirigido, señor, le digo. Me dice, la verdad de las cosas, yo no puedo hacer nada, me dijo. Ya, entonces, ¿qué hago? Le digo, ¿hago mi licencia? Sí, me dice, preséntalo. Cuando viene el documento, ya yo voy a informar. Usted va a informar, sí. Ay, por favor, yo le agradezco. Muchísimas gracias, le digo al señor, ¿no? Y bueno, yo lo presenté el 6 de enero, 7, 8 de enero, 2 días ha tenido recursos humanos. El 11 de enero, a partir del 11 pido, el 14 de enero yo voy a la municipalidad para ver si hay algo. Entonces, de repente hay algún documento o algo, no había nada y presento más bien unos documentos en la cual me habían hecho un descuento por no haber justificado las faltas. Y como yo tenía los documentos todos, yo los presenté. A raíz de eso me hacen el procedimiento administrativo sancionador. Uno, por no entregar cargo a Secretaría Técnica, porque yo era la Secretaría Técnica, y otro me hacen por haber abandono de trabajo. Entonces no se tipifica el abandono de trabajo porque yo había presentado la solicitud de licencia sin goce de haber. Lo que sí no estaba el sello del superior inmediato. Y cuando yo posteriormente, cuando conversé con este señor, porque es bombero, ya, entonces le digo, señor, le digo, ¿usted por qué ha hecho eso? No, me dice, todo el papel me trajo escrito recursos humanos y la verdad de la cosa, yo lo tenía que firmar. Dando, usted me ha hecho un daño, le digo, entonces ahora haga un escrito, le digo, no, yo no puedo hacer nada. Pero ¿quién le dijo? La subgerente me dijo de que no le acepte.
Ah, sí, le dijo. Entonces yo fui a hablar con la subgerente, no quiso hablar conmigo, no me recibió. Entonces le digo, mire señor, esto va a traer. Y la verdad de las cosas, yo no he hecho todavía nada porque ahorita yo estoy estudiando una maestría y ya mis papeles han pasado a servir. Dicho sea de paso, en enero, en febrero me dio el COVID y estuve entubada, todo eso en la clínica Maizón de Santel. Si uno no tenía plata, no valía prácticamente, así era. Y estábamos en ese juego en mi vida, en la cual mis colegas, los abogados, me decían, no hagas nada, deja así nomás, no te preocupes en nada, ya yo voy a hacer el descargo. Ellos me decían así, y la verdad de la cosa, ya ni me preocupé en nada porque el virus me podía atacar más, me dijeron. A los 22 días de internado salgo, me doy cuenta que ya estaba notificada todo, en la cual, bueno, ya había avanzado el proceso. Ahorita está en el tribunal servir. Me han suspendido el pago, todo eso. Estoy esperando a que me llame servir o esto. Yo he ido, entonces servir no te reaccionan, me dicen todo por escrito. Bueno, he ingresado, he creado mi casilla electrónica porque hay que crear. Y siempre que ingreso no hay nada, no hay nada, no hay nada. Yo la verdad estoy dicho sea de paso, cansando todo esto y así de esa manera. Yo inclusive le dije a la jefe de recursos humanos, yo me quiero ir a mi casa, le dije, pero no, así no me voy. Yo me voy tranquila porque tengo más de 30 años de servicio. Yo he trabajado en el Congreso de la República, de ahí, como estaba estudiando Derecho, me pasé al Hospital 2 de Mayo, Bravo Chico, Loaiza, de ahí a la Municipalidad de San Luis, y ahí me quedé. Y bueno, yo la verdad las cosas, ya me quedo retirada de la administración pública, pero no así, doctor, en la forma como me están haciendo, porque yo lo tipifico esto como un abuso de autoridad, porque yo sí he tenido justificación en la clínica, lo han enviado porque ellas me llamaban y veían que yo estaba todo conectada con el oxígeno, con las vías, con todo. Entonces, no, nosotros, la subgerente de recursos humanos, no ha dado su brazo a torcer, lo ha enviado a servir. En ese estoy, doctor. Disculpe, doctor, que me haya desplayado. No, no se preocupe. Me ha sido un poco difícil seguir la secuencia de todos los hechos, pero por un poco lo que le entiendo y así en líneas generales, o sea, entiendo que en el trámite de su procedimiento disciplinario usted cae enferma debido al COVID, es internada y se le ha visto imposibilitada de poder defenderse debidamente, ¿no? Más allá de que usted haya tenido una representación. Pero yo remontándome ya al inicio, no sé, me da la impresión de que este cambio repentino no sé, de edificio o de local o de entidad, y que no le hayan dado el equipamiento y el espacio obligatorio necesario para poder desarrollar su trabajo, me da la impresión, a mí personalmente, que se trata de un hostigamiento. O sea, en la dimensión laboral, el hostigamiento también puede irse desde un matiz del aburrimiento. Entonces yo te aburro, ¿no? No facilitándote la computadora, no facilitándote tu espacio de trabajo, por ahí aburriéndote, diciéndote que no hay trabajo. Porque recuerden ustedes que el derecho al trabajo no solamente es el derecho a conseguir un trabajo y mantenerse, sino también a desarrollarlo en las condiciones para las cuales fue contratado. Por eso que tampoco a usted no le podrían de repente dar un puesto menor al que usted viene desempeñando. Entonces, por ahí me parece que a usted no me consta y tampoco he sido parte del procedimiento, pero me parece que la habrían tratado de aburrir, no sé cuáles han sido las motivaciones, pero la habrían tratado de aburrir para que usted pueda gatillar o configurar toda esta serie de acciones, ¿no? Y bueno, en el tema entiendo ahorita que está en apelación en el Tribunal de Servir. Lo que pasa es que, a ver, no es como un juicio penal donde probablemente usted hubiera pedido la ampliación de los plazos, ¿no?
por el causal de que usted estuvo enferma y que no ha podido defenderse, ¿no? Lamentablemente el procedimiento disciplinario es muy restrictivo en cuanto a sus plazos, ¿no? Porque tiene un plazo de prescripción que las autoridades competentes, tanto la de instrucción como la de sanción, tienen que cumplir y si no se le prescribe, ¿no? Yo sí tengo una discrepancia ahí porque creo que eso no es prescripción, sino es caducidad, pero la figura que impera es la prescripción. Entonces, a mi criterio, no le veo tanto futuro el hecho de que, más allá de que sea una condición que haya tenido que tomarse en cuenta, ¿no? Pero a mi criterio no le veo mucho futuro el hecho de que usted haya caído enferma justo en el procedimiento, en el desarrollo del procedimiento, ¿no? Más que nada por el tema de que o sea, no hay un supuesto que paraliza, no hay un supuesto de suspensión, ¿no? de ese trámite. O sea, no es que dice, a ver, si el funcionario cae enfermo, pues se va a paralizar hasta que se recupere. Lamentablemente no hay una regulación general que pueda permitir ese tipo de excepciones o de reglas generales, ¿no? Pero yo, como le digo, y de manera general, ¿no? Porque para darle una respuesta más concienzuda tendría que ver todos los hechos, todo el expediente para poder darle una indicación, pero a mí me parece que le han tratado de aburrir, conforme usted me comenta, ¿no? Y como se dice coloquialmente, y me perdonarán el castellano, pero le han tratado de buscar las 3 o las 5 patas al gato para tratar de que usted pueda caer en alguna falta, ¿no? Ahora, las imputaciones claramente las pueden recoger de la ley de servir, o sea, si bien el hecho de que usted no me quedó muy claro si es que la solicitud la aprobaron o no la aprobaron, pero si es que no la aprobaron y usted se entendió por licenciada, es decir, porque ya la aprobaron la licencia, pues como que ahí habría un caso de que no le favorece mucho a usted, ¿no? Porque tendría que haber obtenido la aprobación para que usted pueda dejar de laborar durante la licencia, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que a mí me llaman la atención de lo que usted ha ido comentando en este momento, ¿no? Igual, yo le voy a dejar mi correo al final para que usted me pueda comentar a más a detalle y ahí ver cómo le puedo dar una opinión, ¿no? Dentro de lo que cabe, un poco para seguir también la estructura del curso, de la clase. Bien, vamos a continuar, ya se me está quedando corto el tiempo ya me quedan 8 minutos y quiero terminar realmente. Bueno, las otras faltas están en el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Donde también, como yo les dije, a mí me parece que son más, a mi consideración, son más supuestos axiológicos, ¿no? Sí, mira, es más, antes que se me vaya, les voy a dejar aquí. Aquí está, para cualquiera que tenga una duda y que por ahí no nos alcance el tiempo de poder conversarla aquí, siéntanse libre, por favor, de poder escribirme. Bueno, volviendo al tema, y voy a tratar de ser bastante breve y escueto, y me perdonarán la velocidad, porque sí me gusta ceñirme a los tiempos que me conceden. Como le decía, ¿no? El Código de Ética de la Función Pública también establece una relación. De hecho, hay una prevalencia de la ley de servir con los supuestos que están en el Código de Ética. De hecho, hay un procedente de observancia obligatoria, y también hay un informe, creo, donde señala que no se puede aplicar, o sea, una conducta no puede gatillar la aplicación de una infracción del Código de Ética y de la ley de servir, sino que esta debería prevalecer el del código de la ley de servir. Bueno, entonces el ejercicio adecuado del cargo, ¿no? Como les digo, son conceptos axiológicos, ¿no? ¿Qué podemos entender por ejercicio adecuado del cargo? Normalmente la jurisprudencia administrativa lo ha entendido como diligencia, ¿no? Ser lo más diligentes en el cargo posible, ¿no? Pero ahí también abre todo un abanico de posibilidades de no ser lo suficientemente diligente, de no ser adecuadamente diligente, o de haber sido expresamente negligente. Entonces, es una cuestión de que da la oportunidad de abrir un debate, ¿no? Uso adecuado de los bienes del Estado, lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué podemos entender por uso adecuado de los bienes del Estado, no? Imagínense que
un auxiliar, no sé, pues por descuido, dejó un parlante, o de repente quemó un parlante, ¿no? O no lo cuidó bien, pero no fue a propósito, sino que fue por un descuido, porque no se dio cuenta de que estaba conectado. No sé, ese tipo de cosas suelen imputarse, ¿no? Que podrían iniciar un procedimiento disciplinario, ¿no? Prohibición de mantener interés en conflicto. Bueno, esto sí, ¿no? Esto tiene ya que ver también por el tema de evitar los casos de corrupción, ¿no? De nepotismo, corrupción, ¿no? Prohibición de obtener ventajas indebidas, lo mismo, prohibición de hacer mal uso de información privilegiada. Esto me parece que he visto algunos casos en la SMB, en la Superintendencia de Mercado de Valores, en la SBS y en algunos organismos reguladores también. Prohibición de presionar, amenazar y o acosar, ¿no? Acosar aquí es muy amplio, ¿no? Ustedes también saben de que ahora el supuesto de hostigamiento sexual y acoso sexual está siendo combatido fuertemente y directamente por el Servir, ¿no? De hecho, hay una campaña muy grande para que las personas puedan denunciar. Hay todos los canales de denuncia, de protección a las víctimas, de evitar la revictimización, ¿no? Es importante que podamos también todos sumarnos a esta campaña, ¿no? De tener un ambiente saludable y sano de trabajo, ¿no? Y de no estar expuestos a los acosos, ¿no? Eso sí es importantísimo porque, imagínense, ¿no? A nadie le gustaría estar en un lugar donde están constantemente siendo acosados o de repente presionados por los jefes, ¿no? Y a veces uno en la posición en la que se encuentra de menor jerarquía, no puede, y digo que no puede porque no le queda otra alternativa de negarse, porque de repente tiene miedo a las represalias, ¿no? Y hasta a veces también como que soslaya la posibilidad de denunciar, ¿no? Porque tienen el temor, a veces fundado, otras veces infundado, de que esta anonimización de la denuncia no sea tan así, ¿no? Que de repente pueda ser descubierta por quien ha sido denunciado, ¿no? Y luego prohibición de realizar actividades de proselitismo político. Los funcionarios públicos no pueden hacer proselitismo político porque ellos cumplen una función al servicio del Estado, independientemente del gobierno o del partido político que esté gobernando, ¿no? Por eso es que fue sancionado también el fiscal Domingo Pérez, creo, ¿no? Porque él alegremente salía en los programas de televisión a sustentar una posición política, ¿no? O inclusive hasta a veces daba un adelanto de opinión de los casos que él llevaba, sobre todo por la acusación de Keiko y otros más. Y eso evidentemente, más allá de que sea popular, más allá de que sea digamos, bien recibido por la opinión pública, eso no está permitido, ¿no? Porque él es un funcionario, y en la medida que es un funcionario tiene que regirse por los parámetros, ¿no? De su cargo y de su investidura, que no simplemente puede ser utilizado para lo que le convenga, y para lo que no, pues simplemente hacerse la vista gorda, ¿no? Este es un cumplimiento para todos. Bueno, en el tema de las sanciones, ya lo hemos repasado, pueden ser amonestaciones que pueden ser orales o escritas, también pueden ser una suspensión sin goce de haber hasta 12 meses, y finalmente la más grave, que es la destitución, que viene acompañada de una inhabilitación de 5 años. La amonestación está en el artículo 89, ¿no? La amonestación es verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato, ¿no? Todo lo que hemos visto y que está resumido en la parte final del cuadro que he podido presentarles. La suspensión está en el artículo 90, ¿no? La suspensión es sin goce de remuneraciones, se aplica hasta por un máximo de 365 días, ¿no? Previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe, digamos, es la estructura de las autoridades competentes, ¿no? Y la apelación es resuelta por el Tribunal de Servicio Civil. Luego la institución también está señalada en el artículo mismo, ¿no? Y puede ser, está acompañada de 5 años de inhabilitación. La determinación es importantísima, me parece que es uno de los temas también interesantes, esenciales al momento de la imposición de sanciones. Uno de sus compañeros nos ha comentado desde su experiencia de que básicamente la evaluación o la determinación se reduce a un aspecto subjetivo, y digamos que eso no ayuda mucho a la predictibilidad.
Ahí yo creo que quien debe coger el rol protagónico para tratar de reducir esta discrecionalidad y que no se convierta a la larga en una arbitrariedad es el Tribunal Servir, ¿no? Que puede establecer precedentes de observancia obligatorio, ¿no? Que es evidentemente aplicable para todas las entidades públicas. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Ahí ustedes pueden ver cuáles son los criterios, la concurrencia de varias faltas, un poco lo que yo le comentaba, ¿no? Si eres la primera vez, pues evidentemente no te va a corresponder una sanción muy alta, ¿no? Si eres primerizo, por ahí ha sido una cuestión menor, ¿no? La reincidencia, la participación de uno o más servidores en la comisión de falta. Yo una vez vi un caso en el que el gerente de logística, creo, de administración, había hecho una fiesta navideña, mira, justo que estamos cerca de las fiestas navideñas. Primero había hecho una ceremonia, ¿no? Bastante formal, con el alcalde y todo lo demás. Y luego, una vez acabada la ceremonia, se quedó él tomando con las secretarias y con el auxiliar. Se quedaron tomando toda la madrugada, ¿no? Evidentemente, hay una discusión si es que fue una participación, digamos, colectiva. Yo creería que sí, ¿no? Porque las personas que estaban ahí siendo parte del cuerpo de funcionarios de esa municipalidad sabían que estaba prohibido libar alcohol dentro de las instalaciones de la municipalidad o de la entidad pública, ¿no? Pero la defensa dijo que no, que él simplemente estaba tomando ahí y luego se acercaron y por lo tanto solamente era una acción individual, que los demás se sumaron, pero cada uno debería ver su responsabilidad individualmente. Bueno, a mí me pareció que eso no era una interpretación correcta. Bueno, los tipos de sanción, los eximentes de responsabilidad que están señalados aquí, digamos que guardan mucha relación con esta apreciación subjetiva de la responsabilidad, ¿no? Ya no es una aplicación objetiva, ¿no? Sino más bien es subjetiva, pueden concurrir elementos o condiciones que puedan eximir de responsabilidad, incapacidad mental, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, entonces no sé, pues no le pueden acusar a un auxiliar de no cuidar debidamente los bienes de un colegio, si es que ese colegio ha sido inundado por un huaico, pues ¿qué puede hacer el pobre hombre ahí? No puede hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, es una medida imprevisible, extraordinaria, ¿no? Ejercicio de un deber legal, error inducido por la administración, entre otros, ¿no? La atenuante de responsabilidad, ha habido mucha confusión porque mucha gente ha pedido que se aplique la subsanación voluntaria como un eximente de responsabilidad, figura y régimen que es aplicable en el tubo de la LPAC. Sin embargo, ya ha habido un informe de Servir señalando de que el tubo de la LPAC es una legislación supletoria, lo que debe primar y por lo tanto se sigue considerando como un atenuante en el régimen disciplinario de la subsanación voluntaria y no más bien una eximente de responsabilidad. Entonces, eso sí ténganlo en cuenta, ahí está el informe. No sé actualmente si ya ha habido un precedente, creo que todavía no, yo lo he buscado y no hay, pero sí hay informes, ¿no? Y también hay resoluciones de las que se pueden coger para poder hacer una interpretación. Y finalmente, el Registro Nacional de Sanciones, ¿no? Esta es una práctica que se suele conocer en el derecho anglosajón como shame and name list, es decir, si bien no tiene consecuencias constitutivas, sí tienen consecuencias declarativas, ¿no? Permite un poco hacer una trazabilidad, ¿no? Es una herramienta del sistema administrativo donde se inscriben y se actualizan las sanciones impuestas a los servidores, ¿no? O sea, digamos que es para ver, ¿no? Por eso que señala shame and name, o sea, como que vergüenza, o sea, es más que nada colocar los nombres ahí en el paredón para saber quiénes han sido los que se han portado mal, pues, ¿no? Una cosa de ese estilo, por eso es que aboca un poco a la vergüenza, ¿no? Es permanente y debe indicar los plazos de la sanción, solo se inscriben las sanciones de suspensión e destitución, tiene por la finalidad que las entidades públicas garanticen el cumplimiento de las sanciones, digamos que tiene una función también de evitar que las entidades puedan contratar a personas que están registradas o inscritas en esta lista, ¿no? Y sus características son la publicidad, la legitimación y la permanencia. Entonces, un poco esto, trayendo a colación, me hace pensar de estos nombramientos que ha hecho el gobierno actual, de personas que a pesar, ¿no? A pesar de haber tenido procedimientos disciplinarios y sanciones, o inclusive procesos penales, han sido nombradas en altos cargos en entidades muy importantes, ¿no? Entonces parece que todavía es decorativo, pero está esto, sirve, ¿no? Si alguno de ustedes puede chequearlo, está ahí también pueden entrar al link que está ahí y pueden ver qué personas están siendo
han sido sancionadas, ¿no? Ahora, hay una discusión desde el punto de vista de la protección de los datos personales, ¿no? O también de las funciones de protección de los datos esenciales, si se debe mantener, de repente se discute el carácter permanente, o debería ser por un cierto tiempo, ¿no? Hay un derecho al olvido que se tendría que aplicar aquí también. Es una discusión que no ha sido desarrollada todavía, que ha sido mencionada, está en crecimiento, pero me parece interesante, ¿no? Si es que debería ser una lista permanente, o más bien debería ser una lista que con el paso del tiempo se vaya borrando, ¿no? En función a que de repente esa persona ya no es, o sea, si cometió una falta una vez, esa falta lo va a perseguir toda su vida. Me parece que no debería ser la regla, ¿no? O de repente no la regla para las faltas menores, ¿no? Entonces, esa es mi apreciación. Bueno, estimados, hasta aquí ha llegado mi participación. Les agradezco más bien por el tiempo y nada, pues hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias por estas 2 horas que hemos compartido de clases. Cualquier duda me la pueden hacer llegar a mi correo, ahí la puedo responder con mayor detenimiento y nos estaremos viendo hasta una siguiente oportunidad. Reader.